En los últimos 10 años, los índices de asesinatos y homicidios llegaron a cifras demasiado elevadas, sobre todo en Latinoamérica y Estados Unidos. El criminal es un individuo que comete algún hecho delictivo, entre ellos el asesinato y el homicidio. Asimismo, el término también puede aplicarse a diferentes organizaciones delictivas. Sin embargo, uno de los crímenes que más se ve en el mundo es el asesinato y se puede clasificar en varios tipos. El criminal nato, el loco moral, el epiléptico, el delincuente con enfermedades mentales, el alcohólico, el histérico, los pasionales, los ocasionales y los pseudocriminales son algunos de los muchos que existen en el mundo. Sin embargo, solamente en estos últimos 10 años se pudo evidenciar el incremento de asesinatos a gran escala en varios países, sobre todo en Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica. Un ejemplo claro es el caso de México, ya que fue catalogado solamente a principios del 2017, uno de los 50 países con más asesinatos en el mundo, de los 43 que se encuentran en Latinoamérica, cifra por demás preocupante. Asimismo, según un reporte, las cifras serían las siguientes. El Salvador, que por cierto es el país con mayor tasa de homicidios en América Latina y en el mundo, con 91.2 muertes por cada 100.000 habitantes. Le sigue Honduras, con 59.1 homicidios. El tercer lugar lo ocupa Venezuela, con 58 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Brasil registra un promedio de 28.3 muertos también por cada 100.000 habitantes. Guatemala, 27.3 homicidios. Colombia, 21.9 homicidios. Y México, 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bueno, vemos cómo en las distintas noticias a diario escuchamos aquellos casos de asesinatos, de feminicidios, de infanticidios y distintos tipos de crímenes. Y nos preguntamos qué hace que estén aumentando los índices de estos delitos y qué pasa además por la mente de las personas que cometen estos delitos. Y justamente para responder esta pregunta es que tenemos esta noche a invitados expertos en el tema. Paso a presentárselos en este mismo instante. Comenzamos por las damas. Esta noche nos visita la doctora Liliana Córdoba, médico psiquiatra. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenas noches, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Además nos acompaña el doctor Emilio Vizcarra Pinto, abogado criminólogo con posgrados y curso de especialización en criminología en la Universidad Complutense de Madrid, España. Además, política criminal en la Universidad de Estocolmo, Suecia. Prisiones y violencia, técnicas de investigación criminológica, narcotráfico internacional, clínica criminológica, psicología criminal, psiquiatría forense, mucho más. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos esta noche. Comenzamos a desarrollar este tema, Víctor Hugo. Sí, es la bienvenida al doctor Emilio Vizcarra, a la doctora Liliana Córdoba. Gracias por estar con nosotros en Esto Era 23. Bueno, y es cierto, lo que decíamos, todos los días estamos conmovidos por una serie de crímenes horrendos que van ocurriendo en diferentes partes del mundo, pero sobre todo los que pasan cerca, ¿verdad?, dentro de nuestro país. Realmente es un horror los crímenes que se van registrando. Quiero comenzar con usted, doctora Liliana Córdoba, ¿no? Para irnos al tema que para esta noche tenemos en Hora 23, que es el tratar de encontrar el perfil de las mentes criminales. Sabemos que no hay un perfil único, pueden ser niños, mujeres, pueden ser hombres, pueden ser jóvenes, de diferentes razas, pero ¿qué es lo que puede haber en común dentro de las mentes criminales como para que en algún momento tengan esa predisposición a cegar la vida de alguien? Bueno, uno de los puntos principales que existen en este tipo de personas es la falta de empatía. Muchas veces la falta de control de impulsos, la agresividad, está marcando las personalidades de cualquier tipo de persona que cometa un asesinato. Hay que tomar en cuenta que la personalidad se va formando desde la infancia hasta la edad de los 18 años. Y se pueden observar ya conductas poco empáticas y agresivas desde niños, donde los niños ya presentan trastornos de la conducta, donde tienen alteraciones ya en su comportamiento, que van cronificándose en el tiempo hasta la edad adulta, donde puede estallar o puede representarse mucho más.
Ahora veía en esto de los niños a lo que usted hace referencia, doctora, por ejemplo, la violencia que muchos niños manifiestan al jugar con otros niños, que de repente apuntan a hacer daño, puede ser un indicador. Otro, la enuresis, el mojar la cama hasta edad avanzada cuando son pequeñitos, ¿no? Episodios graves al jugar con el fuego, destrucción de objetos de seres queridos. O sea, pueden ser también estos indicadores que puedan alertar a los padres, a los cercanos, de que ese niño puede necesitar a temprana edad un tratamiento para no convertirse en un psicópata a futuro y claro, tener una mente que puede desencadenar algunas acciones criminales. Claro que sí. Muchas veces he observado conductas como el maltrato de animales o maltrato a niños menores que ellos, el aumento en los robos, las mentiras, los problemas en el colegio, la falta del control de impulsos. Son niños muy impulsivos, muy agresivos desde pequeño, no miden los riesgos, no tienen todavía la conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Es ahí donde se comienza a notar estas conductas erráticas en los niños. Obviamente también está marcado por una disfunción familiar. Si existe una disfunción familiar, que es el componente social y más el componente biológico que ya puede venir en el temperamento del niño al nacer, esto nos va a detonar un futuro peligro para la sociedad. Una vez que se ha podido detectar estos rasgos en los niños, sería adecuado hacerlos atender de forma oportuna para intentar disminuir estas conductas agresivas e intentar encontrar cuál ha sido el punto por el cual este niño ha empezado con esas conductas erráticas. Doctor Vizcarra, vemos que en muchos casos hay varios factores que pueden influir para que desde niño las personas puedan desarrollar esas características. ¿Cuáles son los principales factores que existen? Mire, dentro de la criminología y el estudio del delito, estamos viviendo primeramente un incremento de delitos violentos. Fundamentalmente, los delitos violentos son cometidos por los psicópatas, los psicóticos, los violadores y los pedófilos. Son personalidades criminales que determinan la forma de criminalidad. Es decir, el psicópata, un criminal, un tipo de criminal. Sabemos que hay 10 tipos de psicópatas, según Schneider, que determina la personalidad criminal. El psicópata es uno de los delincuentes más peligrosos, fundamentalmente el desalmado y el explosivo. Son dos tipos criminales que nacen, según la criminología y la psiquiatría, es decir, nacen delincuentes, son psicópatas. ¿Por qué? Voy a tratar de determinar los tipos de criminales, tratando de llegar a la mente criminal. El psicópata fundamentalmente es un trastorno de personalidad. Por lo tanto, es imputable. Mientras que el psicótico, que es otro tipo criminal, es un enfermo mental. Por lo tanto, hay una diferencia abismal en cuanto a calidad y cantidad. La forma del delito lo vamos a ver que es diferente. Y además, el violador y el pedófilo y el terrorista. En consecuencia, estos tipos ya determinados de criminales, el psicópata que tiene una labilidad afectiva. El DSM-3 determina, y la OMS también, determina este trastorno de personalidad, indicando que es indiferente afectivo, la inteligencia está técnicamente inalterada, planifica el delito, comienza a idear el delito y lleva a cabo el delito. Mientras que quiero hacer la diferencia, el psicótico es un enfermo mental, no planifica el delito, cualquier momento puede cometer un delito, pero no tiene historia, mientras que el psicópata tiene historia. Si recorremos un poco atrás, vamos a ver a Clemente Choque como ejemplo, el descuartizador. Hemos visto en la garita que lo han encontrado con un bolsón, es decir, en el bolsón una cabeza. Hicimos el peritaje conforme nos autorizó la fiscalía, el fiscal de homicidios, y determinamos una personalidad criminal como era el psicópata, que es el psicópata. Este tipo de criminal desalmado. Miren ustedes, lo lleva un muchacho, se encuentra en la calle, lo lleva a su casa, le da un golpe en la cabeza con un hacha y le rompe la cavidad craneal. Luego, con un cuchillo de cocina,
lo descuartiza, decapita, desangra y le saca los brazos y no solamente eso, le saca el miembro. Una vez interrogado el por qué, para determinar la mente criminal precisamente, él dice no acordarse. Eso es propio del psicópata. ¿Por qué? Porque nunca se arrepiente del delito cometido. Este señor, que es Clemente Choque, que bueno, es conocimiento de la opinión pública, miren ustedes, solamente al sacarle el miembro, estamos determinando de que ha habido una relación de tipo sexual. Aunque él dice que estaba borracho y que no se recordaba nada. Pero este muchacho de 24 años que mata de esa manera, encuentra, es decir, después de etapas, porque el asesinato tiene etapas. La primera etapa, la segunda, la tercera y la cuarta etapa. La primera etapa es donde planifica el delito. En este caso, no ha planificado el delito. La segunda etapa es el asesinato en sí, donde planifica el delito, lo mata a este muchacho de 24 años y luego lo descuartiza. Y miren, cuando lo agarran, se ríe. Por lo tanto, no hay un arrepentimiento del psicópata. Mata, no tiene piedad. Es un psicópata calificado como desalmado. Doctor, usted me recuerda un caso que lo presentamos en Noticieros al Día de la Revolución y fue un testimonio que recorrió el mundo. Un criminal en serie. Usted recordará ese testimonio cuando entra nuestro periodista a los juzgados y lo entrevista. Y le dice, ¿a cuánta gente mataste? Bueno, yo no sé, ¿acaso soy carnicero para contar a las vacas que carneo? ¿No es cierto? Ni el menor arrepentimiento. Y decía cuando el periodista, ¿qué le dice a esta gente, los familiares que piden justicia? ¿Qué les puedo decir? Yo no lo voy a desenterrar, ¿no es cierto? Yo no voy a hacer nada, no va a volver a vivir su familiar. Si quieren que me hagan lo que quieran, ¿qué más? Voy a estar 30 años en la cárcel, punto. O sea, una actitud absolutamente psicópata. Pero, doctor, establezcame ahora la diferencia con lo que es un psicótico. ¿No es cierto? O sea, un psicópata que no se arrepiente, no tiene ningún tipo de remordimientos, no entiende las consecuencias de lo que hace, no tiene ninguna aproximación al sentimiento de las otras personas, no le interesa en absoluto, vive su mundo de la forma como ve las cosas. ¿Qué diferencia con el psicótico? ¿Cómo actúa un criminal psicótico? El psicótico es un enfermo mental. Existen instituciones dentro de la psiquiatría que la doctora me va a corroborar, y es una de ellas la esquizofrenia. Precisamente el esquizofrénico es aquel delincuente que mata, pero sin historia. En consecuencia, el brote psicótico surge. Recordemos el caso de Cecilia, una muchacha que mató allá en la periférica, que tuvimos la oportunidad también de entrevistarla, porque la criminología, personalmente, la hago con clínica criminológica, no solamente teoría, sino voy al lugar de los hechos siempre que el fiscal me autorice. En ese entonces, Cecilia, que era esquizofrénica, mata a su concubino cuando estaba durmiendo. Le da un golpe en la cabeza, un golpe, es decir, con un hacha, y lo mata. Luego, duerme con él y hasta al día siguiente lo quema y lo bota en los basureros para deshacerse del cuerpo. Precisamente por eso decía que el asesinato tiene 4 etapas. Una vez de que mata, que es la etapa fundamental, viene la tercera etapa, que es el deshacerse del cuerpo. En el caso de Clemente Choque, lo lleva para deshacerse precisamente del cuerpo. En el caso de esta muchacha que no está, creo que en la cárcel todavía, decir, porque tiene imputabilidad. Doctora Córdoba, de acuerdo a los distintos... Inimputabilidad, perdón. Doctora Córdoba, de acuerdo a los distintos tipos de perfiles que existe, algunos que describía el doctor Vizcarra, ¿en cuáles se encaja aquellos asesinos en serie en distintas partes del mundo que mientras asesinaban, mientras mataban a sus víctimas, a la vez llevaban una doble vida y por otra parte eran ejemplares estudiantes, ejemplares padres de familia, ejemplares vecinos, incluso muy vinculados con la religión en muchos casos? Es que básicamente una de las características del psicópata es que puede ser muy encantador. Puede ser una persona que puede llevar una vida completamente normal, generalmente son muy inteligentes, muy encantadores, pueden tener una vida estructurada,
pero obviamente la frialdad, la empatía y el hecho de que cosifican a las personas es un punto clave en ellos. Entonces, generalmente el asesino serial busca el placer en el asesinato, y esas ya son alteraciones más neurobiológicas en el cerebro de cualquier psicópata, es decir, el hecho de sentir el placer al momento de cometer el crimen, que está más relacionado con las vías dopaminérgicas, con la dopamina a nivel cerebral. Justamente, si tendríamos que analizar la estructura del cerebro de estas personas, ¿cuáles son las diferencias con la estructura del cerebro de una persona normal? Generalmente, en los últimos años que se ha estudiado cerebros de psicópatas, se ha notado que hay menos materia gris. Hay una alteración a nivel del lóbulo frontal y la corteza prefrontal, que es el área de nuestro cerebro que controla las emociones. También está relacionado con el hecho de controlar impulsos, las emociones, el tomar conciencia, el sentir arrepentimiento, es la parte de nuestra corteza prefrontal. Y se ha visto que en muchos asesinos seriales esta área funciona de forma errática. También se ha visto una hiperactividad dopaminérgica, es decir, que el cerebro se activa más rápidamente con niveles altos de dopamina, y la dopamina es justamente lo que llega a dar esa sensación placentera al momento de cometer un crimen. Los últimos estudios, y como bien decía aquí el licenciado, es que justamente el psicópata es consciente del asesinato, es consciente del crimen que está cometiendo, incluso lo planifica, a comparación del psicótico, que es un paciente que está cursando con un trastorno mental, como bien decía acá el doctor. La diferencia entre un psicópata y un psicótico es que el psicótico se sale de la realidad. Él no está consciente en ese momento de su realidad, entonces puede estar comandado por alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, por el hecho que pueden llegar a cometer un crimen. No todos los psicóticos son criminales, entonces no todos los psicóticos pueden llegar a ser peligrosos. Mucho se relaciona con el tipo de alucinaciones que puede llegar a tener. Ahora, en Latinoamérica existen muchos asesinos en serie, algunos capturados y sentenciados y otros que terminan su vida en el anonimato. Existen asesinos seriales en todas partes del mundo. Algunos son identificados, capturados y sentenciados. Otros terminan su vida en el anonimato, matando sin que las autoridades siquiera se acerquen a ellos. Aquí le damos a conocer algunos de los asesinos seriales de Latinoamérica. El colombiano Luis Alfredo Garavito, más conocido como La Bestia, puede ostentar el título del peor asesino serial que nació en Latinoamérica, víctima de una infancia llena de abusos sociales y sexuales. A los 35 años comenzó a cobrar venganza con los más débiles. Sus víctimas eran varones entre 6 y 17 años de edad. Los torturaba, quemaba, mordía, violaba, mataba y mutilaba. Cuando fue apresado, confesó haber asesinado entre 1992 y 1999 a 140 personas, aunque los investigadores creen que podrían haber sido más. El boliviano Jaime Benjamín Cárdenas Pardo fue arrestado por el asesinato de 2 jóvenes universitarias. Sin embargo, luego confesó haber sido el autor de al menos 30 muertes. La justicia lo condenó a 30 años de prisión por considerarlo un asesino psicópata serial confeso. Ramiro Artieda, el boliviano denominado como el actor asesino, un criminal sexual responsable de por lo menos 8 asesinatos. En su mayoría mató a mujeres jóvenes. Todas guardaban un parecido físico y todas tenían exactamente 18 años de edad, pero también asesinó a su propio hermano, solo que a él lo mató por intereses económicos. Entre 1937 y 1939 en varias ciudades de Bolivia. El asesino trabajaba como actor y utilizaba infinidad de personajes para engatusar a sus víctimas. Durante casi 30 años, el mexicano Francisco Guerrero violó, apuñaló y degolló a más de 20 mujeres, todas ellas trabajadoras sexuales. Por la coincidencia temporal fue comparado incluso con Jack el Destripador. Los uruguayos Marcelo Pereira Guzo y Juan Acevedo Agriela eran enfermeros y fueron acusados de inyectar aire en las venas de los pacientes, según ellos, en estado terminal. Fueron hallados culpables de 15 muertes, sin embargo se estima que podrían haber sido responsables de más de 200.
Bueno, de acuerdo a algunos estudios, el 1% de la población en el mundo tiene características psicópatas. O sea, 1 de cada 100 hombres o mujeres tiene algún grado de psicópata, algún trastorno en su personalidad que puede derivar en este tipo de reacciones. No existe una terapia o una píldora para la psicopatía, eso queda claro. O sea, no es que de repente, oh, no, soy psicópata, voy al médico y me cura. Eso no pasa, salvo que a muy temprana edad se pueda detectar, ¿no es cierto?, algunos comportamientos psicópatas sobre los cuales posiblemente se pueda actuar. Y por eso mismo le pregunto yo a nuestra invitada, la doctora Liliana Córdoba, cuando los padres comienzan a detectar en los niños, en los jovencitos, algunas actitudes psicópatas como el aburrimiento, el concepto de sí mismo, esa mentira patológica que de repente es manipulador, embaucador, maltrata a las mascotas y demás, ¿se puede hacer algo cuando ese pequeño todavía está en etapa de formación, está recién formando su personalidad? Sí se puede llegar a identificar. Una vez que se identifica, puede realizarse la terapia cognitivo-conductual, que se ha demostrado que funciona de forma adecuada en niños que tienen algún tipo de trastorno de la conducta, porque todavía durante la primera etapa de la infancia nosotros no podemos hablar de psicopatía. Tenemos que hablar de trastorno de la conducta y pasado esto de un trastorno disocial, para ya pasados los 18 años hablar de un trastorno de personalidad antisocial. En la etapa de la infancia, aparte de la terapia cognitivo-conductual, también se puede llegar a recurrir a psicofármacos, es decir, un tratamiento psicofarmacológico más relacionado para ayudar a controlar los impulsos y la agresividad en los niños. Pero esto tiene que ser muy bien evaluado, ya sea por un especialista en salud mental como el psiquiatra, para poder realizar un tratamiento. Muy bien. Le pregunto al doctor Emilio Vizcarra Pinto. Doctor, ¿se pueden hacer perfiles psicológicos a criminales para predecir cuál será su próximo movimiento y facilitar su captura? Usted trabaja bastante en eso. Obviamente usted conoce muy bien cómo actúan las mentes criminales, cómo es ese proceso de planificar los delitos, los crímenes. A través de aquello, ¿se puede hacer este análisis? Sí se hace ese análisis. Es decir, el Instituto de Ciencias Criminales del FBI determina un método para hacer el perfil criminal. Porque en la escena del crimen se determina, inclusive se puede determinar la edad del criminal por la forma del delito. Se puede hacer el perfil porque, miren, en un delito violento no va a ser un señor de 60, 70 años de la tercera edad. Tiene que haber un rango de edad que determine ese delito. Me voy a referir, por ejemplo, al caso de Juan José Poma, que ha sido condenado acá, pero miren ustedes, Juan José Poma mata a 16 niñas. El rango de edad, primeramente, el rango, miércoles 30 de marzo de 2005, mata en el Puente Topal, es decir, viola, la niña sale de la escuela, se le acerca y se la dirige al alto, en una bolsa de yute la lleva. Luego, la lleva a un cuarto, la besa, la golpea y luego la deja en el lugar que la encontró. Miren ustedes, vamos a ver la diferencia de, primeramente, el rango de edad. Luego, al mes, el 11 de abril, secuestra y viola a una niña también por el Puente Topate. La pone en una bolsa de yute y la lleva hasta un lugar donde la desviste, la amenaza con un cuchillo, le besa sus genitales, la lava, la viste, la embolsa de nuevo y la lleva a su lugar. Ha transcurrido un mes. El 30 de mayo, la niña sale de la escuela, el hombre la secuestra, la amenaza con un cuchillo, le embolsa y la lleva a un cuarto donde donde la viola a la niña. Este criminal en serie luego mata, es decir, viola y mata a otra muchacha de 8 años. No digo los nombres, aunque evidentemente ya han fallecido las niñas, pero lo que quiero determinar es el rango de edad de este criminal en serie, que está preso, cuyo nombre es Juan José Poma, que todos sabemos, y esto ha pasado algunos años atrás.
que determina el tipo, el rango de edad de las niñas. Así es. El pedófilo escoge a las niñas en determinada edad, como el violador. El pedófilo determina la edad y la forma en que va a matar. Ese es el intercriminis. La forma en cuanto mata este delincuente en serie. A esta niña, no solamente eso, a la última niña, bueno, eran 16 las que había matado. Y solamente confiesa en un comienzo 6 violaciones y 3 o 4 muertes. Impresionante, doctor, lo que usted nos relata, definitivamente impresionante, muy doloroso a la vez. Estamos hablando de asesinos seriales, acaba de introducirlos en el tema el doctor Emilio Vizcarra Pinto, cómo son los asesinos seriales, sus perfiles. Vamos a estas imágenes, por favor, señor director, porque los casos documentados de asesinos en serie se concentran en Estados Unidos, quienes cuentan con un 96.93% de los asesinos seriales de todo el mundo, con 291.000 personas identificadas. Pero qué horror, ¿qué pasa en Estados Unidos? Ya nos dirá el doctor Emilio Vizcarra. Le sigue el Reino Unido con apenas 0,61%, 81 personas identificadas. ¿Se imaginan? Reino Unido con 0,61 en el segundo lugar y Estados Unidos 96.93% de los asesinos seriales. A Reino Unido le sigue Alemania con el 0,59%, 78 asesinos identificados. Francia es el cuarto país con más asesinos seriales, con 0,29%, 38 personas identificadas. México, en el área de América Latina, ocupa el lugar número 10 a nivel mundial, con 30 casos, el equivalente a un 0,23%. Voy con el doctor Emilio Vizcarra a propósito de estos datos. Doctor, a ver, horror. En Estados Unidos, solamente en esa nación, 96,93%, casi 97 de cada 100 asesinos seriales del mundo están en Estados Unidos. ¿Cómo podemos explicar esto? Primeramente, uno de los factores es la población. Cuanto más población, crece el índice criminal. Está en función también de la estadística criminal, indudablemente. En consecuencia, mayor población que tiene Estados Unidos va a tener mayor tipo de delincuencia y delincuencia más violenta, precisamente por este factor. Porque hay muchos factores que son causa de criminalidad, no solamente la población, sino el desempleo, la cultura, en fin, son determinantes para que exista este tipo de criminales en series, al margen de que fundamentalmente es el psicópata, que ese es el criminal en serie, porque como habíamos repetido anteriormente, no tiene piedad, planifica el delito, hay un móvil. Miren, se planifica un delito, pero existe un imponderable, que el policía trate de sacar su arma en un asalto al banco, el psicópata va a disparar, no va a ser el delincuente normal. Dispara porque evidentemente no tiene piedad. Eso es uno de los rasgos fundamentales, es uno de los elementos fundamentales en cuanto a lo que es el psicópata. Y había hablado anteriormente también la doctora sobre el psicótico, pero el psicópata es el enemigo público de la sociedad. Muchas veces se confunde, como decía, por el pueblo, es decir, por la voz populi, de que a todos les dicen psicópata o psicótico, pero hay una diferencia fundamental que ya habíamos explicado. Doctora Córdoba, de los distintos tipos de perfiles que existen, ¿cuáles de ellos y en qué posibilidad estas personas pueden ser rehabilitadas y posteriormente reinsertadas a la sociedad? ¿Existe alguna posibilidad? Si hablamos de un psicópata, el margen de recuperación o que esta persona pueda ser útil en una sociedad es mínimo. ¿Por qué? Porque el psicópata ya viene con la carga genética, es decir, nace, y el entorno social lo dispara. A la pregunta que hace un momento decían de por qué en Estados Unidos quizás el grado de criminalidad es mayor, es porque también la sociedad está mucho más perdida que en otros países. Es decir, la violencia intrafamiliar, el consumo de drogas, padres maltratadores, violaciones desde niños, son cosas que van detonando a que el psicópata se vaya formando y en algún momento explote, pero ya viene con una carga genética. Esta carga genética no la vamos a modificar, no se va a modificar con medicamentos, no se va a modificar con nada. En Estados Unidos sí cuentan con prisiones psiquiátricas, que es donde se puede controlar esta clase de pacientes, podríamos decirlo así, pero lastimosamente una rehabilitación
es mínimo. Claro, ha habido muchos casos de asesinos en series, incluso que han terminado sus días justamente en hospitales psiquiátricos. Sí, porque hay muchas formas con la psicofarmacología de poder por lo menos disminuir algunas conductas agresivas que tienen esta clase de pacientes. Es decir, controlar la impulsividad, ayudar a disminuir sus niveles de agresividad, pero en sí eso no va a modificar lo que ellos ya son. Eso no se va a modificar. Existen distintos tipos de perfiles psicológicos que afectan a esos individuos, doctor. También existen distintos tipos de víctimas. Existen personas que son más propensas a convertirse en víctimas de estas personas, de estos individuos. También existe eso, la victimización precisamente. La victimología estudia a la víctima y evidentemente a veces la víctima propicia el delito, como por ejemplo llevar una esclava de oro en un lugar donde hay mucha gente va a propiciar, o en un bar va a propiciar que lo asalten. ¿Por qué? Porque está invitando al delito. En consecuencia, hay víctimas propiciadoras que invitan al delito. Vamos a seguir estos cuadros ahora. Los invito a ustedes, doctor Emilio Vizcarra, doctora Liliana Córdoba, a todos ustedes que nos ven en todo el país. A ver, las 7 fases del asesino en serie. La fase de Laura, que es la primera, el asesino comienza a perder contacto con la realidad. Segundo, la fase del trolling o pesca, es donde el asesino busca una víctima. Tercera fase, de cortejo, seducción, el asesino atrae a su víctima. La cuarta fase de captura, la víctima es atrapada. La quinta fase de asesinato o tótem, la fase de mayor emoción para el asesino en serie. La sexta fase, fetichista, el asesino decide poseer alguna pertenencia de la víctima para satisfacer su placer. Y la séptima fase, de depresión, se produce después de haber perpetrado el asesinato, misma que puede acabar incluso en un suicidio. Vamos al siguiente cuadro, señor director, y vamos a hablar de la máscara de la cordura. Seguramente nuestros especialistas conocen muy bien de ella. Psiquiatras denominan la máscara de la cordura a la apariencia normal y encantadora, como nos decía Liliana, ¿no es cierto?, que tiene la mayoría de los psicópatas como rasgo característico, a diferencia de las personas con trastornos mentales como la esquizofrenia. Y vamos a lo siguiente, a ver el perfil criminal al que nos acercamos producto de las intervenciones de nuestros expertos. Para la elaboración de un criminal o de un perfil criminal es necesario analizar y evaluar la escena del crimen. Pueden ser varios lugares, desde que la víctima es atrapada hasta que la deja, como nos decía el doctor Emilio Vizcarra. Perfil geográfico, terreno en el que el asesino se desenvuelve, zonas de riesgo. Modus operandi, método usado por el asesino para llevar a cabo su crimen, lo dejaba muy claro el doctor Vizcarra. Firma del asesinato, motivo del crimen y la razón por la que el asesino hace lo que hace. No cambia a lo largo del tiempo, lo repite con más víctimas. Y la victimología, autopsia o declaración de las víctimas en caso de sobrevivencia. Miren ustedes todas las variables que tienen que considerarse en torno a este tema. Doctor Vizcarra, hace un momento usted hablaba del tema de la población, que es un factor fundamental por el cual en Estados Unidos se encuentran 97 de cada 100 asesinos de serie del mundo. Pero bueno, tomemos en cuenta que en China, por ejemplo, hay 1.379 millones de habitantes, casi el triple que Estados Unidos. Hay mucha más población. ¿Será que en Estados Unidos influencia demasiado, por ejemplo, la industria cinematográfica, donde vemos películas donde se va matando y disparando a diestra y siniestra, ¿no es cierto? Aparece ahí un cowboy o aparece un justiciero, un asesino, disparando por todo lado y siempre latino, y van cayendo muertos como moscas. ¿Afecta esto? Recordemos que en algún momento se registraron asesinatos, nada menos que en estrenos de películas violentas en Estados Unidos. Licenciado, antes quiero referirme a la máscara de la cordura que usted... Ajá. La máscara de la cordura evidentemente existe en cuanto al psicópata. ¿Por qué? Esta máscara de la cordura es precisamente esta, es decir, es la diferenciación del psicópata con el psicótico. ¿Por qué? Porque afecta el sistema nervioso autónomo. En consecuencia, el psicópata no tiene algunos rasgos normales que tiene una persona normal, es decir, el miedo, el temor
e incluso puede engañar al detector de mentiras. Evidentemente eso es congénito, como decía la doctora, porque nace el psicópata. Eso es en cuanto a la máscara de la cordura. En cuanto a su pregunta, evidentemente influye aquello de las películas donde pasan películas violentas, porque, mire, Jean-Gabriel Tarde hablaba de la imitación, las leyes de la imitación, y precisamente los jóvenes imitan aquello. Por ejemplo, en Suecia no existen delitos violentos porque tampoco hay películas violentas. En consecuencia, miren ustedes, usted ponía un ejemplo de China. En Suecia el índice delincuencial es bajo. ¿Por qué? Primeramente, las satisfacciones del ciudadano están completamente, vuelvo a repetir, satisfechas. En consecuencia, no existen delitos patrimoniales de robo o hurto. Algo parecido ocurre en Japón, ¿no, doctor? Porque sí, allá la policía ya no sabe qué hacer, Dios mío, o sea, pide auxilio, ¿qué hacemos? Habemos tantos policías, pero no hay un solo ladrón. O sea, la policía japonesa ya no sabe, y menos asesinos, obviamente. Indudablemente eso es política criminal. Las políticas criminales están en base a ¿qué? Al índice criminal y además a la estadística criminal. Nosotros acá en Bolivia no tenemos estadísticas criminales confiables. No tenemos un instituto de estadística criminal para determinar una política criminal, porque no es lo mismo los delitos cometidos en la zona sur que los delitos cometidos en el Alto. Los delitos son muy diferentes y además el índice es elevado, pero no tenemos estadísticas confiables para determinar políticas criminales. La base fundamental de toda política criminal es la estadística criminal. En Francia se ha determinado precisamente el Instituto de Estadística Criminal, que es la base de la Sûreté de Francia, que es la policía francesa. En Inglaterra de la misma manera. En Estados Unidos también hay Instituto de Estadística Criminal. Nosotros no tenemos estadísticas criminales en la FELC, pero que no son confiables porque existe la cifra roja de gente que no denuncia el delito. ¿Por qué? Por varios factores. Sabemos que ir a la policía o ir a los juzgados es una vía crucis, que inclusive la víctima ya no va a denunciar. Y si denuncia, lo deja. ¿Por qué? Porque si va a la FELC, el investigador no está de descanso, por lo tanto es una vía crucis. Igual en la fiscalía. De la misma manera, el ciudadano común que va a la fiscalía hasta que se abuse, o en su defecto, existe tanto delito con relación a los fiscales que existen que muchos no aceptan las querellas. Muy bien. Esa es la situación. Así es. Doctora Córdoba, hace un momento hablábamos de las terapias que se pueden implementar en estas personas. ¿Qué ocurre con las víctimas que atraviesan estos crímenes y que no llegan a asesinatos? O en los casos en que sí se llegan a asesinatos, ¿cómo se trabaja con las víctimas secundarias? ¿Cómo se trabaja para resocializarlas también? Generalmente las personas que han sido víctimas de algún tipo de ataque van a pasar por lo que se llama estrés postraumático. El estrés postraumático también es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno que pertenece a los trastornos de ansiedad, donde habría que valorar dos partes, la terapia y la psicofarmacología. Porque obviamente una persona que pasa por un estrés tan fuerte comienzan a haber alteraciones a nivel cerebral. Entonces, el uso de antidepresivos, el uso de algunos medicamentos pueden ayudar a que la persona pueda salir más rápido de la crisis, y el hecho de realizar terapias para reinsertarse a la sociedad sin el temor que le ha dejado el ataque o el hecho que puede haber vivido. Muy bien.